Bienvenidos a la cuarta temporada del Psique Podcast. Aquí hablamos de salud mental, psicología, emociones, mente y cultura. Y también es un espacio abierto al debate. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del Psique Podcast. Hoy en nuestro análisis de personalidad hablaremos sobre Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Yo soy la psicóloga Diana Ortiz y comenzamos. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. A diferencia de otros asesinos en serie, Jeffrey no provino de un hogar abusivo, aunque en su infancia fue aparentemente un niño común. Los problemas comenzaron a emerger cuando estaba en su adolescencia, coincidiendo con la separación de sus padres. En esta época empezó a mostrar interés por la disección de animales muertos, una actividad que inicialmente alarmó a los adultos a su alrededor, pero que no fue entendida como algo riesgoso. Sus compañeros de escuela lo describían como un joven retraído y solitario. Su padre, Leonard Dahmer, que lo visitaría en la cárcel incluso tras haber sido descubierto y condenado, era químico, y su madre, Josie Annette, trabajaba como telegrafista. El padre de Jeffrey escribió un libro sobre su hijo y obtuvo ganancias, y atribuyó la mayor parte del comportamiento de Jeffrey a su ex esposa Josie, sugiriendo que ella tenía depresión posparto e insinuando que la enfermedad de Josie podría haber tenido algo que ver con el comportamiento de Jeffrey. Lionel también documentó los síntomas de su ex esposa en sus memorias, La historia de un padre. Dijo que recibió inyecciones de morfina y de otra sustancia para la rigidez muscular y especuló que tal vez las inyecciones tuvieron algún efecto y que estaban relacionados con el comportamiento de Jeffrey. Josie, la madre de Jeffrey, se mantuvo en contacto con su hijo por teléfono mientras él estuvo en prisión. Sufría de culpa y vergüenza por lo que había hecho su hijo. Posteriormente, ella permaneció una gran parte del tiempo fuera del ojo público y tras la muerte de Jeffrey en 1994 y tras pelear sobre qué iban a hacer con los restos de su hijo en 1995, Josie se dedicó a vivir su vida. La describen como una mujer amable, compasiva, y que después de la muerte de Jeffrey pasó su vida trabajando con pacientes con VIH-Sida. Continuó viviendo en Fresno y fundó un centro comunitario para personas con VIH. Trabajó como gestora en casos en el Centro de SIDA del Valle Central hasta su fallecimiento en el 2000 a causa del cáncer de mama. El padre de Jeffrey y su esposa o su última esposa aparentemente fueron punto de muchas críticas porque se decía que intentaban lucrar con la historia y los actos de su hijo, no solo por el libro y por las ganancias que obtuvieron, sino porque aparecieron en muchas entrevistas, en muchos programas, incluso estuvieron en el programa de Oprah. Daban entrevistas, declaraciones, decían que amaban mucho a Jeffrey, que ellos no habían sido responsables ni negligentes ni lo descuidaron y que no entendían cómo es que él había llegado a cometer esos actos, pero que siempre lo iban a apoyar y lo iban a querer. De hecho, en sus últimos años de vida, ya que el papá de Jeffrey murió en diciembre del 2023 a causa de un paro cardíaco, pensó y declaró que iba a demandar a Netflix por la serie que hicieron sobre la historia de Jeffrey,
ya que nunca le pidieron permiso, él no obtenía ganancias de dicha serie y demás. Pero bien, de acuerdo a varias biografías, algunos de sus maestros, se recapituló que alguno de sus maestros comenzó a notar un cambio en el temperamento de Jeffrey cuando él tenía unos 10 años y lo relacionaron con que su padre no estaba mucho en casa y su madre había sido diagnosticada con una enfermedad mental, la cual no hay mucha información, no se termina como de saber en específico si se referían a la depresión posparto o si hubo algún otro padecimiento. Sin embargo, fue en la adolescencia cuando comenzó a mostrar algunos de los comportamientos que posteriormente marcarían sus asesinatos, como se muestra en varias biografías y series. Siempre le había llamado la atención diseccionar animales. Muchos de ellos los tomaba de una carretera, una autopista cerca a su casa, ya que ahí solían atropellarlos muchos los vehículos. La última pareja de su papá, Shari, le contó a la revista Time que sabía que Jeffrey utilizaba ácido para diluir los tejidos blandos de los animales y extraer los huesos, una práctica que aplicaría a los cuerpos de sus víctimas, pero que nunca sospecharon que eso fuera extraño, porque de hecho los utensilios que usaba para diseccionar y demás eran de su padre. De acuerdo con su propio relato, Jeffrey declaró a las autoridades que, según los reportes también locales, el divorcio de sus padres ocurrió cuando estaba a punto de graduarse de la secundaria y que en ese momento la sensación de abandono que él ya experimentaba pues creció, aumentó. En este periodo, cuando comete su primer asesinato en junio de 1978, mata a Stephen Hicks, un joven de 18 años que se dirigía a un concierto cerca del lugar donde vivía. Jeffrey, que entonces también tenía 18 años, lo encontró en una vía cercana cuando manejaba su vehículo y lo ofreció llevarlo al concierto, pero antes lo invitó a su casa a tomar algo. Estaba ahí y le propinó 2 golpes en la cabeza con una pesa que usaba para ejercitarse. Dahmer le explicaría muchos años después a la policía que la razón por la que golpeó a Hicks era porque estaba ansioso por irse al concierto y no quería quedarse a hacerle compañía. Con Hicks también inició un ritual macabro con los cuerpos de sus víctimas. Aquí sí les pedimos mucha discreción y a quienes son muy sensibles, pues absténganse de escuchar, digamos, la descripción de los actos o los detalles de sus asesinatos. Sus víctimas las desmembraba, las diluía en ácido y después almacenaba los huesos que quedaban tras la destrucción de las partes blandas. En el caso de Hicks se repetiría con otras víctimas y Jeffrey se quedó con la cabeza entera para poder contemplarla a solas, según su declaración. Durante 9 años no se volvió a saber de ningún crimen por parte de Jeffrey. Él fue a la Universidad de Ohio, de donde fue expulsado tras cursar solo un semestre debido a sus inasistencias y su bajo promedio. Después de esto, su padre, que incluso en entrevistas también lo declaró, señala que tras su expulsión lo envió al ejército, pero que de allí también fue expulsado por problemas con el alcohol. En 1981, Jeffrey se mudó con su abuela a una casa a las afueras de Milwaukee. Ahí tuvo sus primeros encuentros sexuales con otros hombres, se dedicó a frecuentar bares y estuvo desempleado por largos periodos de tiempo. Y en parte también se dedicó a beber en exceso. En noviembre de 1987 cometió su segundo asesinato, el de Stephen Toomey, un joven de 25 años. Según el testimonio que se dio durante el juicio, Dahmer lo conoció en un bar y lo convenció de irse con él a un cuarto de hotel. Jeffrey señaló en su testimonio que no recuerda cómo asesinó a Stephen,
que se despertó al día siguiente con el cuerpo sin vida del joven y sus manos llenas de moretones. A partir de ahí iniciaría una secuencia de asesinatos con un modus operandi similar. Jeffrey conocía a un joven en un bar, lo llevaba a su casa, que inicialmente era el cuarto en la casa de su abuela, pero finalmente ella lo echó de la casa y él terminó alquilando un apartamento barato en el centro. Ahí drogaba a su víctima y después la estrangulaba. Al principio llevaba a su casa a hombres que seducía en los bares, pero después les comenzó a ofrecer dinero para posar desnudos para él. De esta forma fueron asesinados Richard Guerrero, James Doxtator, Anthony Sears, Raymond Smith, Edward Smith, Ernest Miller, David Thompson Curtis, Errol Lindsay, Conerak, Tony Hughes, Oliver Lassie, Matt Turner y Joseph Bradehoff. Y como decíamos, una vez consumado el asesinato, Jeffrey desmembraba el cuerpo e intentaba conservar algunas partes. Las guardaba en la nevera, las sumergía en sustancias y también dentro de recipientes de plástico muy amplios. Estas tareas de desmembramiento y conservación las hacía en el apartamento que rentaba en el centro, y a pesar de las constantes quejas de los vecinos por el olor y los extraños ruidos, durante 5 años las autoridades nunca fueron a revisar su apartamento. En julio de 1991, Jeffrey convenció a Tracy Edwards, un joven de 32 años, de acompañarlo a su casa para tomarle unas fotos a cambio de $100. Sin embargo, como lo relató en el juicio, que se realizó poco tiempo después, Edwards descubrió los planes de Dahmer y logró escapar del apartamento y llamar la atención de 2 policías que de inmediato se dirigieron hacia el lugar. En 1992, Dahmer fue juzgado y declarado culpable de 15 asesinatos. Y la prensa, tras los detalles de haber allanado su casa y toda la evidencia que encontraron, lo empezaron a llamar el caníbal de Milwaukee. Y también se defendía en un principio Jeffrey alegando enajenación mental. El jurado lo consideró mentalmente competente y fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, asegurando que nunca saldría de prisión. Durante su encarcelamiento en la prisión estatal de Columbia en Wisconsin, Jeffrey fue mantenido inicialmente en aislamiento por su propia seguridad. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, comenzó a interactuar más con los demás internos. En prisión continuó despertando tanto fascinación como odio. Personal de la prisión y otros internos descubrieron su comportamiento o lo describieron como incongruente y que a veces actuaba de forma común, pero otras llevaba a cabo bromas macabras, que incluían reproducir sus asesinatos con su comida. El 28 de noviembre de 1994 fue asesinado por un compañero de celda, Christopher Scarver. Durante una asignación de trabajo, Scarver lo golpeó con una barra metálica en el gimnasio y justificó su acto citando las acciones y comportamientos repulsivos de Jeffrey. Decía: se pasó de la raya con algunas personas, presos y personal. Algunas personas que están en prisión están arrepentidas de lo que hicieron, pero él no era una de ellas. Y bien, a grandes rasgos esta fue la vida, sobre todo la vida delictiva de Jeffrey. Vamos a continuación con el análisis de personalidad. Como ven, estos hallazgos, o como escuchan, mejor dicho, estos hallazgos respaldan que la conducta del asesino en serie se basa en sentimientos de odio, destrucción, sadismo, etc., ¿no? Y la entrevista con Jeffrey y la documentación fotográfica de la escena del crimen, los hallazgos en los restos y demás,
pues destacan su ambivalencia, su sadismo sexual, su fetichismo obsesivo y su canibalismo y también su aparente necrofilia. Como pueden notar, su modus operandi era atraer a jóvenes hombres, a menudo de comunidades marginadas, a su apartamento, drogándolos, se involucraba sexualmente con ellos antes de matarlos y también después de matarlos, de ahí que se mencione la necrofilia. Luego los desmembraba, se deshacía de los restos y también llegó a conservar los cráneos de varias de sus víctimas. Incluso los mantenía en cajas de cartón, en el refrigerador, etc. Usaba comúnmente cuchillos largos, delgados, anchos, serruchos, picayelos y sierras. Y las características comunes de las víctimas era que fueron hombres entre los 14 y 35 años, aparentemente homosexuales la mayoría y de orígenes étnicos específicos, eran afroamericanos, asiáticos y latinos. Los factores de riesgo para las víctimas pues eran la marginación social en la que estaban, las drogas, el aislamiento, la homofobia y la negligencia de las autoridades. El riesgo actual de Jeffrey al cometer los delitos pues era eso, que básicamente nadie sospechaba de él, ya que su perfil no llamaba la atención. Antes de ser descubierto, pues se puede notar el potencial que se despertó en él y cómo efectivamente se fue cumpliendo. Se destaca o también se analiza el periodo de enfriamiento, que es decir, esos periodos en el que los asesinos, sobre todo los asesinos en serie, dejan de cometer crímenes por alguna u otra razón. En este caso, en el caso de Jeffrey, su periodo de enfriamiento fue el siguiente. El primer asesinato fue en 1978, el segundo en 1987, es decir, pasaron 9 años entre ambos. Luego, un periodo determinante que pudo haber sido el fin de este asesino en serie en potencia, de haberse descubierto, obviamente, pero como no fue así, entre su segundo asesinato y el siguiente pasaron más o menos un año y cacho, en 1989. Al siguiente año cometió 4 asesinatos más, es decir, en 1990, y desde ahí fue consecutivo hasta el año 1991. Los periodos de enfriamiento entre cada asesinato después de 1990 fueron de 3 a 5 meses, hasta los últimos 3 asesinatos de 1991, que tuvieron 6 días de enfriamiento entre cada uno. Esto pues nos puede decir cómo eventualmente se volvía más necesario para él acechar, matar, asesinar, cubrir lo que él estaba buscando al ejecutar estos actos, pues al principio pasaron años, después meses y posteriormente solo 6 días entre víctima y víctima. También allí hay una controversia entre el primer asesinato que se menciona que cometió, pues como se lo relaté, se trataba de un menor de edad, 18 años, y se decía que iba a un concierto y demás, ¿no? Pero también se decía que a partir del segundo asesinato, pues él empezó a realizarlo durante la noche o la madrugada, porque su primer asesinato fue en el día en la casa de sus padres. Y a excepción de uno que realizó en un motel, donde las rutas de escape y la posibilidad de que se salvaran las víctimas pues era nula, ¿no? Jeffrey, al invitarlos a su apartamento, tenía total control del área, del momento, cerraba la puerta con llave, no había ventanas de fácil acceso para huir, entonces las posibilidades de escapar o sobrevivir y pedir ayuda eran muy pocas. 16 de las
víctimas fueron acechadas en bares o en discotecas y Jeffrey identificaba al chico que le llamaba la atención, se acercaba y establecía conversación con él. Los llevaba a su apartamento, los drogaba y él decía que los drogaba porque no quería que les doliera morir. Las víctimas se mostraban también de repente extrañas, aunque en su mayoría pues raramente cómodas. Los invitaba a su sala o habitación y si mostraban resistencia y aún no los había drogado, los noqueaba con un objeto contundente, un martillo, un bat, etc. Y aquí es donde se difiere un poco con la historia de la primera víctima, ya que se dice que Jeffrey iba en su auto, el hombre iba corriendo por la calle, se le acercó con la intención de invitarle una cerveza, tener relaciones sexuales con él. Y al llegar a la casa de sus padres, pues tomaron ya varias cervezas y el hombre se negó a tener intimidad con él y que incluso le gritó maricón. Jeffrey reaccionó de manera violenta y lo golpeó en la cara con una aspiradora que estaba ahí, que había dejado su madre. Y que en ese momento, tras el golpe, el hombre muere pues automáticamente. Y Jeffrey intenta esconderlo debajo de la casa de sus padres, pero no sintió que iba a estar seguro su secreto, por lo que tomó herramientas de disección de su padre, lo desmembró, lo metió en bolsas de basura y lo arrojó debajo de la casa. En esa etapa relacionada con este caso, pues también podemos ver que ahí no tenía un modus operandi fijo ni preciso, que es lo que pasa comúnmente con el primer asesinato de estos personajes, que precisamente como que descubren mucho y cometen muchos errores tras su primer asesinato. Y de aquí se enuncia también con la víctima número 13, llamada Conrekak, un joven de 14 años que había logrado huir de Jeffrey y que fue encontrado por dos mujeres que lo ayudaron, llamaron a la policía. El chico ya estaba drogado y también alcoholizado y presentaba algunos indicios de violencia. Jeffrey, al llegar la policía, pues se notaba tranquilo y les dijo que era su novio y que solo estaba borracho, que habían discutido, que no pasaba nada. La policía le creyó, lo dejaron ahí. No se realizó investigación, no se entró a la casa, no nada. Jeffrey no levantó sospechas. Entonces, Conrekak fue asesinado esa misma noche y no se investigó su muerte hasta que Jeffrey fue condenado. En cuanto a sus vínculos y dependencias, pues Jeffrey a menudo buscaba compañía o amistad, pero tenía dificultades para establecer relaciones significativas con los demás. También a menudo se sentía solo y aislado y también esto se le contribuyó a que desarrollara este comportamiento tan violento y antisocial. Los resultados del análisis de las motivaciones de Jeffrey Dahmer surgieron después de todo los especialistas que le realizaron evaluaciones, porque tras la lucha y el juicio, él alegaba que no era consciente, que no estaba bien. Entonces, más de un especialista se acercó a realizar lo correspondiente para saber si efectivamente era una persona mentalmente competente y consciente a la hora de cometer sus crímenes. Y en los informes se puede leer que notaron que había una combinación de impulsos psicológicos, como necesidades primarias no satisfechas, una compulsión sexual, además también con su historia personal que estaba marcada por falta de un vínculo significativo en su infancia, el abuso de sustancias desde muy joven, la soledad. Eso fue lo que más se destacó en los informes. Y en relación a este perfil clínico, Jeffrey, pues se menciona que los asesinos seriales, sexuales, a menudo tienen trastornos de personalidad, baja autoestima y un sentido de inadecuación. Estos factores pueden haber influido en sus acciones criminales.
El documento también hace referencia a otras investigaciones sobre asesinos en serie, sexuales y feminicidas, y cita a 2 autores como Robert Ressler y Vicente Garrido. Ressler propuso que los asesinos seriales son el resultado de una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales, mientras que Garrido sugiere que los asesinos seriales sexuales están motivados por impulsos psicológicos como el ansia de poder y la compulsión sexual. Y aquí es donde abrimos un debate. ¿Ustedes están de acuerdo con qué autor o incluso si tienen una tercera opinión diferente a esto? Compártanla. Oficialmente, Jeffrey fue diagnosticado con trastorno por consumo de sustancias, parafilia y trastorno esquizotípico de la personalidad, aunque exhibía comportamientos parafílicos. 3 peritos consideraron que Jeffrey no tenía necrofilia primaria, ya que prefería parejas sexuales vivas y sumisas sin pensamiento racional. Y aquí es donde se comienza este debate, ¿no? La necrofilia es un tipo de parafilia y se entiende de manera amplia como tener relaciones sexuales con cadáveres. Ahora, cuando no hay intención de asesinar para obtener un cadáver con el fin de saciar, de satisfacer fantasías sexuales, se habla de pseudonecrofilia. Y se añade la conocida experiencia de Jeffrey con un maniquí. Es decir, ahí hubo una situación con un maniquí precisamente para ver si le excitaba y tenía tenía un acto sexual con el maniquí, pero pues realmente no sucedió. Y es aquí donde dicen que al rechazar, al evitar el contacto sexual con el objeto inanimado, pues se descarta la necrofilia por parte de estos especialistas. Y se habla de la pigmalionismo, similar a la necrofilia. Todo esto pues tiene un componente central que es el control, reforzar el uso de sustancias, asesinar, realizar el desmembramiento post-mortem, los actos de necrofilia, que de nuevo aquí hay un debate. Hay quienes dicen que sí era necrofilia, hay quienes dicen que era pseudo y hay quienes dicen que era pigmalionismo. ¿Ustedes qué opinan? También se puede entender como esta parte que ya tenía ciertos rituales Jeffrey al realizar y cometer sus asesinatos, sin olvidar que dichos comportamientos como el consumo de alcohol previo a las actividades sexuales pues era algo frecuente en él. O sea, aparentemente siempre estaba bajo el influjo de alguna sustancia o del alcohol cuando empezaba como todos estos periodos de atraer, de buscar, de asesinar, etc. Y que pues era una forma compulsiva. Una mayor extensión de la necrofilia que se puede ver también se menciona el canibalismo y el sadismo. Y es aquí donde se menciona que Jeffrey no era un sádico sexual, dado que no obtenía placer del terror o el dolor de sus víctimas, y que en definitiva la unificación caníbal para Jeffrey podría generar una satisfacción de la necesidad básica del contacto cercano e íntimo que siempre le faltó y que siempre buscó, asociado a esto una despersonalización de sus víctimas por falta de vínculos sociales. Y es aquí donde descubren que él tenía incluso órganos, principalmente el corazón, en su refri y también como en la estufa, en sartenes, y él confesó que sí llegó a comerse el corazón de algunas de sus víctimas. Por eso aquí el factor del canibalismo, que pues aquí también los especialistas mencionan que tenía un propósito psicológico y simbólico, como recordar el asesinato a la víctima, y también que Jeffrey probablemente le asignaba especial importancia a los corazones y a los brazos de sus víctimas, creyendo que estas partes le otorgaban poder y vitalidad especiales.
También se creía que consumir estas partes hacía que cobraran vida en él y que este ritual pues era un intento de controlar y poseer a sus víctimas, y que tales actos de canibalismo solían ocurrir mientras bebía alcohol y veía videos pornográficos, intensificando su comportamiento. Bien, si pueden ver, hay muchos detalles, muchos factores que se pueden analizar y en conjunto nos daría como una lista interminable de cosas que podemos concluir o hipotetizar sobre su conducta, su función, su comportamiento, sus emociones. Nunca confesó haber sentido culpa o estar arrepentido. También no tuvo mucho tiempo como para eso, ya que, como saben, murió en prisión en 1994. También el perfilador del FBI, quien creó precisamente este departamento que creaba perfiles, entrevistaba a asesinos y que se adjudicó el término de asesinos seriales. Este especialista del FBI tuvo la oportunidad de entrevistar dentro de prisión a Jeffrey Dahmer, y están las grabaciones de su viva voz en YouTube, en internet las pueden buscar, que igual son cintas que son públicas y que de igual manera le ocurrió también con algunos otros asesinos en serie que tuvo la oportunidad de entrevistar precisamente para mejorar los perfiles y evitar que más criminales quedaran impunes y que hubiera más víctimas, porque hubo un disparo de asesinos en serie en Estados Unidos. También están las cintas de Ted Bundy, si también quieren escucharlas. Y pues bien, los crímenes de Jeffrey Dahmer continúan provocando horror y curiosidad décadas después de su muerte. Su historia ha sido objeto de múltiples documentales, libros y análisis psicológicos. La más reciente serie de Netflix, que probablemente ya la vieron, y si no, y si desean verla, se llama Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Ha revitalizado el interés en sus crímenes, en su persona, aunque no está exenta de controversias, ya que hay muchas personas que critican esta serie, pues dicen que es una cobertura mediática que ignora la perspectiva y el dolor de las víctimas y de sus familias y centran la narrativa en el asesino, es decir, como que lo engrandecen, como que lo romantizan y que incluso como que no dan la idea correcta de que personificar de esta manera su historia solo hace que más personas como que lo idolatren o lo admiren, cuando lo que él hizo pues no es algo de admirar. Si quieren ver esta serie, está en Netflix y les repito, en YouTube están sus cintas. Lo entrevistaron dentro de prisión y también pueden buscar el libro que publicó su padre. Y también hay múltiples películas y series que contaron o personificaron la historia de él y de sus crímenes. Al final, la pregunta para muchos es si él nunca padeció de violencia, de maltrato, cómo es que se gestó en él este mal, esta intención de asesinar, ¿no? En la mayoría de los expertos e investigaciones se dice que es por la negligencia y el abandono en el que la dejaron sus padres, pero también hay quienes dicen que muchos han experimentado este abandono, esta soledad, y no los ha llevado a cometer estos crímenes. Creo que sin duda hay que enfatizar o ver que las parafilias que aparentemente presentaba Jeffrey son importantes, porque no solo tiene que ver con qué lo hizo ser un asesino, ¿no? Hemos debatido que hay factores ambientales, sociales, psicológicos, etcétera, pero algo que diferencia a Jeffrey de muchos asesinos en serie de los que ya hemos hablado aquí son estas parafilias. Hablábamos de la necrofilia, hablábamos también del canibalismo
y de esto de la pigmalionismo, ¿no? Que también es conocido como agalmatofilia. Se refiere a una anomalía sexual que implica una atracción sexual, vaya la redundancia, hacia estatuas u otras representaciones artificiales, a menudo de fabricación propia, y que son consideradas parafilias porque son un trastorno psicosexual donde la atracción sexual se dirige hacia objetos no vivos, ¿no? Y aquí, por eso el debate tan interesante respecto a este punto de las parafilias, y es que miren, aquí hubo un detalle. Mencionó en sus declaraciones, en las cintas incluso de sus entrevistas, Jeffrey dijo que él quería crear un tipo de zombie que solo lo obedeciera a él y que no tuviera voluntad propia. O sea, un zombie que lo acompañara e hiciera lo que él quería, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cuando llevaba a sus víctimas, él pretendía a lo mejor no solo satisfacción sexual, sino compañía, la añoraba. Y él a varias de sus víctimas les inyectó en el cráneo una sustancia que, según él, intuyó que podía hacer que ellos perdieran la voluntad, se volvieran como un tipo de zombie y los obedeciera, y por ende él ya no tendría que matarlos cuando no accedieran a sus peticiones. Obviamente cuando les llegó a inyectar esto, pues no se volvieron zombies, y también hubo quienes como reacción a esta inyección fallecieron, ¿no? Entonces él terminó de asesinarlos y todo el proceso. Pero ese era también antes de ser descubierto, uno de los grandes deseos que él tenía, crear al zombie perfecto. Obviamente, digamos, esta idea la tomó de películas en las que el factor, el tema de los zombies existía, pero imagínense, o sea, él quería crear a alguien que perdiera la voluntad y que lo obedeciera al 100% y lo acompañara todo el tiempo sin estar en negativas, sin querer huir de él, etc. Que digamos que eso fue lo que detonaba comúnmente que asesinara a su víctima, que se incomodara y que dijeran, ¿sabes qué? Ya no quiero, ya me quiero ir, y pues obviamente ya no los permitía. De ahí que hacen la comparativa con esta parafilia en la que se siente atracción sexual por una representación artificial, ¿no? Y en este caso era una representación propia. ¿Por qué? Porque él jugaba a crear a estos zombies, ¿no? También por eso esto se une a porque guardaba órganos, guardaba las cabezas y demás. O sea, no solo era guardarlo para recordar mi crimen porque era como un trofeo, algo que pasa en muchos asesinos en serie, sino que era este factor de guardarlos y qué tal que después puedo hacer algo, me sirven para algo, no sé, hago una creación. Digo, no llegó como al factor en el que quiso reconstruir un cuerpo, porque realmente en las últimas etapas donde tuvo esta idea o estas iniciativas, pues ya le quedó muy poco tiempo, lo terminaron descubriendo. Pero bien, creo que este es un factor muy interesante y también un factor que diferencia mucho a Jeffrey de otros asesinos en serie, pero sin duda es un caso terrible, y creo que seguimos enfatizando que no hay que idolatrar a este tipo de personajes, ¿no? Creo que sí falta mucho por darle tiempo, voz a los familiares de las víctimas y a las víctimas, ¿no? Ya sea que no lograron sobrevivir o que sobrevivieron. De ahí que nos guste mucho enfatizar los nombres de quienes fueron víctimas, porque merecen ser mencionados, merecen tener un lugar y porque sus vidas eran valiosas, más allá de qué los llevó a estar en riesgo. Pues realmente muchas personas estamos en riesgo de un tipo de acto así, ¿no? Entonces, la víctima no es víctima porque quiso, sino porque hay muchos factores detrás, y también la víctima no se lo merecía ni se lo buscó. Entonces, pues bueno, díganme qué les pareció. Estamos al pendiente de todos sus comentarios en redes sociales.